El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Continuamos con la parábola del trigo y de la cizaña. Jesús no solamente explicó la parábola, contó la parábola como tal, y seguramente la multitud y todos los que estaban ahí tan pendientes de esa enseñanza, de qué tipo de relación podría tener con la parábola anterior del sembrador. ¿Por qué Jesús se está interesando en esto? Pero ahora, en la segunda parte de esta parábola, vamos a darnos cuenta de la explicación que Jesús directamente hace a sus discípulos acerca de esta parábola. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Eso se encuentra en Mateo capítulo 13, verso 36 en adelante. Note que Jesús no le explica la parábola a la multitud, porque en la multitud están los escribas y los fariseos, que son precisamente esa cizaña, que son precisamente sus enemigos, aquellos que no quieren creer en Él, no pueden creer en Él, están negados a creer en Él. Pero están también toda una cantidad de personas, y entre ellos están también sus discípulos, están todos los escribas, los fariseos, toda la multitud de personas ajenas a este conocimiento, y también sus discípulos. Así que cuando llega a la casa y despide toda esta multitud, entonces ellos tienen curiosidad y se le acercan y le dicen: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y esta es la explicación que Jesús les dio. Él respondiendo dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Jesús mismo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Entonces hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. A veces las personas se equivocan pensando que todos los seres humanos son hijos de Dios. Y aquí tenemos que hacer una aclaración, porque Jesús dijo, o Juan mejor dijo, hablando de Jesús, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le creen le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que solo son hijos de Dios todos aquellos que creen en Él, creen en su palabra, creen en el mensaje del Hijo del Hombre, entienden esa obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Y que el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Notemos bien esta parte, porque entonces desde el comienzo, si nosotros nos remontamos al libro del Génesis, en ese evangelio del Génesis, en ese mensaje del Génesis, encontramos que Dios lo hizo todo bien, todo bueno, y colocó al hombre en el huerto del Edén. Y el hombre estaba, podríamos decir nosotros, como en un campo de trigo para vivir bien, sabroso, bien bendecido, tranquilo, sin conocer nada de maldad. Pero el enemigo llegó a sembrar la duda en la mente de Eva, y luego Eva transfiere eso también a Adán, y Adán participa de la misma actitud, participa lo mismo que su mujer, de manera que ahí la cizaña entra y son envenenados, porque entonces la maldad se apodera de su corazón y entienden la diferencia entre el bien y el mal, y entonces ellos toman una decisión equivocada, porque ellos deciden preferiblemente recibir el consejo del malo, la cizaña que ha sido sembrada en su mente y su corazón, que seguir los preceptos del Señor. Y es ahí cuando tienen que salir expulsados, y ahí entonces empieza un plan extraordinario de Dios, porque es el plan de la restauración de esta pareja, la restauración de esa obra que se había hecho inicialmente. Porque Dios entonces hace una creación perfecta, pero esa creación perfecta en Adán y Eva pecan, desobedecen, no siguen el camino de Dios, y Dios tiene un plan diseñado para restaurarlos y para ayudarlos. Entonces, por eso es que aquí en esta parábola de la cizaña del Nuevo Testamento nos estamos dando cuenta que es la materialización de esa promesa que se da en el Antiguo Testamento acerca de lo que será la obra del Señor. Por eso es que quien viene a sembrar el trigo es el Hijo del Hombre, es decir, Cristo Jesús, que el campo es el mundo de los seres humanos, que la buena semilla son aquellos que han recibido ese mensaje y están dispersándolo y sembrándolo por los diferentes lugares, pero que las cizañas son los hijos del malo, todos aquellos interesados en enseñar falsas herejías, enseñar falsas lecciones de vida, falsas religiones, llevar a la gente cautiva por diferentes lugares, llevarlos a una cosa y otra, y no permitirles que sigan en el camino del Señor. Y que el enemigo que la sembró es el diablo, pero que habrá un momento cuando vendrá el tiempo de la siega, que será el fin del siglo, y que los segadores serán los ángeles que vendrán a recoger esta semilla que se ha sembrado aquí en este territorio llamado mundo. Y entonces aquí habrá trigo, que son los hijos de Dios, aquellos que hemos entendido la palabra, la hemos guardado y la hemos
hemos conservado en nuestro corazón, pero también habrá cizaña que son todos aquellos que se han dejado engañar por el enemigo, por el diablo, que han seguido ese camino amplio y ancho del hedonismo, de los placeres, de las mentiras, del pecado, y no han querido recoger su corazón y su alma delante del Señor. Dice entonces, y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol del reino del Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, esta parábola nos está hablando a nosotros básicamente de dos cosas: del plan de salvación, pero también de la libre expresión que tiene el hombre, la libertad, esa libertad que tiene el hombre para escoger, para ver cuál es el camino que va a tomar. Pero finalmente está siendo confrontado con la realidad que llegará el momento cuando será recogida toda esa cizaña que representa a los malos, irán al juicio y serán entonces castigados. Pero el trigo, representando a aquellos hijos de Dios obedientes a su palabra, entonces resplandecerán como el sol del reino de su Padre, es decir, vivirán por la eternidad. Tienes la decisión: ¿tú quieres formar parte del trigo o tú quieres formar parte de la cizaña? Recuerda, el trigo es pan de vida y si lo tienes debes compartirlo. Este mensaje lo debes compartir con otros. Pero si quieres ser cizaña, entonces lo que habrá será todo el tiempo muerte en tus palabras, en tus actos, y el mundo cada día se consume en este dolor tan terrible de la cizaña, del odio, del resentimiento, de la muerte, del crimen, de la corrupción, de toda esta maldad que se multiplica cada día más y más. Tiempo para orar. Señor, te agradecemos esta enseñanza en esta parábola. Te agradecemos la forma como permites que el conocimiento del reino de Dios y su mensaje pueda llegar al corazón de los hombres, por darnos hoy a nosotros este tiempo para convertirnos en trigo y que todo aquel que desee pueda tomar este mensaje en su corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.